la cosa no está funcionando como debería. Sí que es cierto que en otras ocasiones, y no sé si es porque somos más, obedientes, las cosas funcionan. Doctor Martín Clos, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Carmen. Doctor, primero, aviso importante, se nos hace llegar desde Salud Pública y desde el Hospital Comarcal aquello de no acudas al hospital, no vayas a consultas externas, vamos, no vayas prácticamente a nada que tenga que ver con la salud pública si no es estrictamente urgente y necesario porque el sistema está súper colapsado. Sí, la verdad es que bueno, hay que concienciar a la gente de que este tercer brote mezclado con el segundo brote ha producido un colapso del hospital. Hay mucho más del 50% de ocupación COVID, por lo tanto, la prestación sanitaria pues, se va a reservar a las cosas realmente urgentes. Es decir, hay mucha patología que puede ser demorada y es concienciar un poco a la gente de que cumpla esa normativa, esa protocolización para evitar mayor colapso de las instituciones sanitarias. Nos llegaban cifras de, por ejemplo, la UCI del Hospital Comarcal ya tiene 20 pacientes COVID, es decir, es que no quedan plazas de UCI. No, más de las camas que habitualmente se disponen en el hospital de UCI, y de seguir así en el crecimiento exponencial que estamos teniendo con el coronavirus, pues bueno, va a hacer falta al final más camas o más traslados a otros hospitales. Por lo tanto, bueno, aquí es concienciar también, apelar a la responsabilidad individual, a la colectiva, a todo, de que hay que mantener las normas, hay que mantener esa distancia, esa mascarilla, ese autoconfinamiento personal y solo salir realmente si necesitamos urgentemente alguna cosa. Estamos en un momento crítico, ¿no? Pero al mismo tiempo estamos en un momento que ya se ve la luz al final del túnel. Hemos empezado la campaña de vacunación, ya se han vacunado las residencias, se están vacunando todo el personal sanitario, se va a proceder a vacunar a la gente con cronicidades y con altos factores de riesgo. Por lo tanto, yo creo que es el momento de apelar muchísimo más a esa responsabilidad y comportarnos de tal forma que consigamos que baje ese crecimiento, ¿no? Doblegar esa curva que está siendo complicada. Vaya, ¿es usted de los de la opinión de que vale la pena que hagamos un sprint final? Portémonos súper bien durante un mes, porque el final del túnel se produce cuando empecemos ya con la segunda tanda de vacunas a los que ya han sido vacunados. Sí, pero yo creo que portémonos muy bien siempre hasta que no haya peligro. Es decir, ahora, con más motivo, hacer más hincapié, primero por el colapso de las instituciones sanitarias, pues el cansancio del mismo personal sanitario. Es decir, estamos todo el día con COVID, con control, es decir, todo el personal sanitario. Es decir, el crecimiento ha sido muy elevado. En el confinamiento no nos tocó esta zona, ahora nos ha tocado en esta zona sufrir las consecuencias. Entonces, no relajarnos, independientemente de las vacunas. Las vacunas están ahí y ahora hablaremos un poco de ellas también para que la gente no se relaje nada más le ponen la primera dosis de la vacuna. Hay que esperar tener una inmunidad y hay que esperar que se consiga esa inmunidad de rebaño ya tan conocida para tener una tranquilidad a la hora de abordar nuestras relaciones sociales. Claro, porque de eso también quería yo hablar, pero lo vamos a hacer un poquito más tarde, porque ahora lo que le quiero preguntar es, cuando estamos todos subiendo esta cresta que dicen en la que estamos ahora, cuando estamos colapsando el sistema sanitario, resulta que un municipio que hace 15 días tenía unas cifras horrorosas como era Xeresa, ahora han sido ustedes capaces de doblegar la curva que se dice. ¿Qué han hecho? Hemos tenido la suerte de que la gente ha respondido. Al ser un pueblo pequeño, trabajamos bastante conjuntamente la administración y los servicios sanitarios, ¿no? Entonces, se han seguido unas protocolizaciones, se han seguido unas recomendaciones a nivel de la población y la población ha sido consciente. Es decir, nosotros llegábamos a la semana del 21 de diciembre con 1 o 2 casos, creo que nos quedaban. Esa semana, pues hubo a lo mejor un poco de relajación sociofamiliar y a partir del 23 empezaron a crecer casos, llegando a tener sobre los 20, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esa relajación lo que hizo fue que aumentara. Al aumentar, una cosa que habíamos hablado en algunos programas anteriores, la gente ya conoce otra gente que ha tenido
la enfermedad, ¿no? Ya conoce gente que ha estado ingresada, ya conoce gente que lo ha pasado mal y, por desgracia, ya conoce gente que ha fallecido. Por lo tanto, ya no es eso de, bueno, lo veo muy lejos, no me tengo que preocupar. No, la gente ya está tomando conciencia de que se tiene que Efectivamente, que responsabilizar. lo tenemos aquí, que lo tenemos aquí. Aquí, pues lo que se ha conseguido, es decir, tengo la suerte, bueno, pues de tener una alcaldesa que muy accesible, trabajamos mano a mano, montamos un poco los protocolos y la gente responde, es importante, es decir, porque nosotros podemos hacer los protocolos, nosotros podemos hacer bandos, podemos hacer escritos o podemos dar una serie de instrucciones, pero si la gente no lo cumple, no podemos doblegar esa curva y no podemos sacar un resultado positivo dentro de lo que hay. Por lo tanto, bueno, pues se ha conseguido, gracias a Dios, doblegar la curva, pero no hay que bajar la guardia, ¿no? Esto no es un momento de relajación, decir, bueno, es una Vamos, alegría. que no podemos Es cantar victoria. no, ni Simplemente hay mucho que menos. decir, Porque, estamos en el buen camino, punto. claro, a la mínima que nos descuidemos aparece un brote sociofamiliar y, bueno, nos contamina una parte importante de la población, que es lo que pasó. Entonces, no nos tenemos que relajar para nada, sino seguir haciendo caso de las directrices que marcan las autoridades sanitarias y la administración. Y ya está, están ahí esas directrices para paliar los efectos del coronavirus y la propagación del mismo. Muy bien. Doctor, tema vacunación. A la gente que se le ha vacunado, efectivamente, se le ha puesto la primera dosis. Y Sí. enseguida empezamos todos a alegrarnos, qué bien. No, ojo, cuidado, porque luego hemos visto que mucha de esa, bueno, mucha no, pero sí una parte de esa gente han dado positivo en coronavirus y enseguida todo el mundo le ha echado la culpa a la vacuna. No. No. Es decir, a ver, No. las Es decir, vacunas. la vacuna no te contagia el No, coronavirus. la vacuna de la que disponemos ahora, que es la Pfizer, a partir de la semana que viene dispondremos de la Moderna, la vacuna de Pfizer, con la primera dosis y a los 10 días de ella, en el mejor de los casos se podría conseguir una inmunidad del 50%. ¿Vale? Con la segunda dosis y a partir de la tercera, cuarta semana, podríamos alcanzar una inmunidad superior al 95%. Hasta entonces, en cualquier momento podemos contagiarnos del coronavirus. Por lo tanto, hasta que no pasen esas semanas de la segunda dosis, no tenemos una inmunidad suficiente. Pero además, hasta que no se consiga que el 70% de la población española se vacune, no tendremos una inmunidad de rebaño que conferirá una inmunidad más globalizada. Por lo tanto, el que hayan puesto una primera dosis de vacuna no significa nada, significa que perfectamente podemos coger la COVID en la semana siguiente, en los días posteriores o algo. Es decir, que tenemos que seguir manteniendo las mismas prácticas que se habían mantenido hasta el momento, por ejemplo, en las residencias, porque claro, las residencias de personas mayores que no recibían visitas, que no se podía acceder, que estaba todo súper cerrado y súper controlado, que ha sido donde se ha vacunado, es donde se producen esos casos y también en algún sanitario, pero porque han relajado las medidas. Y posiblemente, es decir, el error ha sido eso, a lo mejor no informarse exactamente del tema de la inmunidad que produce la vacuna, de no hablar o preguntar cuándo puedo, entre comillas, siempre estar libre de la posibilidad de infectarme del coronavirus. Entonces, la primera dosis de vacuna no da esa garantía y la segunda dosis de vacuna tampoco hasta que no pasen esas semanas que nos van a dar la inmunidad. Por lo tanto, no hay que relajarse, lo que hemos comentado, estamos ahí, estamos en el principio del túnel, vemos la luz al final, vamos a ser cautos, vamos a ser previsores, vamos a intentar no volver a pasar el año que hemos pasado hasta ahora, que ha sido un año nefasto, hemos perdido demasiada gente conocida, es decir, llevamos muchísimos muertos, demasiados muertos, entonces seamos conscientes, apelemos otra vez a esa responsabilidad individual, sobre todo últimamente tema sociofamiliar. No hay que estigmatizar negocio y nada. No, es que la cosa es clara, como ya no podemos ir a reunirnos a ningún sitio, ¿qué hacemos? Pues oye, quedamos todos en mi casa. No, porque además, y nos lo decía nuestro colaborador Alejandro Marí el martes, mientras tú ibas a un restaurante, siempre había alguien que te llamaba la atención y te decía, oye, ponte la mascarilla. Pero cuando vas a una casa particular, nadie te va a decir, ponte el gel hidroalcohólico, ponte la mascarilla, no te acerques, no compartas. Y claro, a partir de ahí es donde tenemos los profesionales ya ponen sus medidas de distanciamiento, de aireación, de ventilación, de refrigeración. En cambio, en casa muchas veces nos reunimos en una habitación pequeña, cerrada, sin ventilación,
sin mascarillas y ahí puede ser una puerta de entrada de esos brotes que han habido. Por lo tanto, no podemos relajar ninguna de las medidas hasta que la Administración diga que vamos mejorando mucho y consigamos que esa cifra de tantos por 100.000 sea cero. La última cuestión, porque nos quedamos sin tiempo, doctor. ¿Cuándo nos llegará la vacuna? Quiero decir, ¿cuándo llegará la vacuna a la mayoría de los mortales? Yo creo que a la Administración es quien lo debe de saber, ¿no? Pero ya se han vacunado las residencias, se han vacunado el personal sanitario. Yo creo que semana próxima, la otra más tardar, empezaremos con personal de riesgo y a partir de ahí irá uno detrás del otro sin ningún problema. Yo creo que es una cuestión ahora de, sin prisa pero sin pausa, llegar a todas partes, hacerlo de la mejor forma para que se cumplan los plazos, sobre todo primera vacuna 3 semanas, la de Pfizer, primera vacuna 4 semanas, la de Moderna. Y llegará un momento en que, yo creo que la agilidad estará ahí. Pues, doctor, nada, esperemos que pueda darnos buenas noticias y mañana vuelvo a contactar con usted, pero ya hablaremos de riesgo cero. Hoy nos interesaba más hablar sobre temas generales de salud y de coronavirus. Muchas gracias. Y por la parte que le toca, enhorabuena por esas cifras en Xeresa. Yo quiero trasladarlo a la población de Xeresa, que es la responsable de que hayamos conseguido doblegar esa curva. Han sido ustedes capaces de hacer que entiendan y que sepan los riesgos que se asumen, que eso es algo que digo yo siempre. Somos comunicadores y no somos capaces de comunicar lo suficientemente bien el peligro que corremos cuando hacemos estas cosas que no se deben de hacer. Pero bueno, seguiremos intentándolo. Gracias y hasta mañana. A ti, Carmen, hasta mañana. Bueno, pues